Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra del Señor, y como siempre decimos, es una bendición, es un privilegio, es una gran responsabilidad hablar la palabra del Señor. Por ello les invito para que pidamos al Señor en oración que nos guíe, que nos enseñe, que use mi vida, mis labios, y que también sus oídos sean circuncidados, y que el Señor sea el que nos ministre en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Háblanos. Señor, purifica mis labios, mis pensamientos, mi corazón, de manera, Señor, que pueda ser un instrumento útil en tus manos. Que podamos, Señor, compartir tu palabra con libertad, con sinceridad. Que podamos compartir tu palabra, Señor, con poder, con unción, con autoridad. Y que cada persona, cada hermano, cada hermana, cada persona que escuche tu palabra, Señor, en las diferentes redes sociales, sean ministrados en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, estamos hablando acerca de un tema muy, muy interesante que le hemos titulado Ancestros. Y cuando hablamos de ancestros, hermanos, estamos hablando de antepasados. Estamos hablando de la ascendencia, de donde nosotros ascendemos. Y que, hermanos, de alguna forma estamos hablando de tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres. Y esto es interesante porque mire lo que implica el asunto de los ancestros. Éxodo capítulo 34, verso 6, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Mire que atributos tiene nuestro Dios. Pero luego dice el verso 7 en Éxodo 34, que guarda misericordia a millares. Mire qué amoroso, qué misericordioso nuestro Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, dice, tendrá por inocente al malvado. Entonces, pero hay algo que a continuación dice este verso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y cuando la Biblia aquí dice que visita, esa palabra visita es que Dios llama a cuentas, Dios castiga, Dios lleva un registro o registra en la genética, en los genes, en la sangre de los hijos, la iniquidad de los padres. Oh, eso está interesante, ¿no? Por eso dice aquí que visita, es decir, llama a cuentas, castiga, registra la iniquidad, o sea, la perversidad, las faltas, los delitos de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, esto, hermanos, es interesante porque mire cómo lo traduce la Biblia Jerusalén 2001, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no los deja impunes. Eso está tremendo, porque Dios no deja impune la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, si no los deja impune, a veces pensamos, no pasa nada.
no nos pasó nada y pecamos contra Dios. Pero no, lo que pasa es que si hemos pedido perdón y hemos acudido, perdón, al Señor, y hemos pedido perdón y hemos suplicado su misericordia, su gracia, su amor, hermanos, la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, y entonces esos pecados, esa iniquidad, esa rebeldía, hermanos, le es, le es cobrada a Cristo por medio de por su sangre. Pues Él pagó con su sangre nuestros pecados. Quiere decir que no quedaron impunes nuestros pecados. Pero dice luego que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera, o sea, los bisnietos, y cuarta generación, tataranietos. Aquí hay un poquito más de margen de alcance del pecado, la culpa, ¿sí? El que Dios llame a cuentas, el que Dios castigue, el que Dios de alguna forma, mis amados hermanos, registra el delito, el pecado de cada padre. A veces pensamos, no, pues esa es mi vida, ¿verdad? Yo puedo tomar, yo puedo ser un borracho, puedo ser un homosexual, puedo ser un adúltero, puedo ser lo que sea. Pero ese es mi problema, ya mis hijos van a decidir cómo viven. Pero la genética, hermanos, muchas veces alcanza a nuestros hijos. Entonces, conocer acerca de nuestras raíces es de mucha importancia, decíamos ayer, pues entenderemos el porqué de nuestro carácter o nuestra personalidad. Por eso es que existen rasgos físicos como el color de la piel, la estatura, etcétera, que se heredan y que están estudiados, hermanos, o son estudiados por la ciencia. Entonces, hay caracteres de la personalidad que la ciencia no puede analizar, hermanos. No se pueden entender por medio del estudio de los cromosomas o de los genes, porque hay una herencia que es espiritual. Hay herencias que son, hermanos, emocionales, psicológicas. Y yo digo, bueno, decíamos ayer, ¿cuántas veces nos sentimos orgullosos por nuestros antepasados? Y yo digo, bueno, si mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela, ¿verdad?, fueron personas que se destacaron en ciertas áreas, trabajadores, ¿verdad? Fueron personas ilustres, obviamente yo recibo esa herencia. Pero si un padre o una madre, hermanos, fueron personas con un mal carácter, con una forma de vida incorrecta, esa herencia no la tenemos por qué recibir. Deberíamos estar cancelándola por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, ¿cuántas veces nos sentimos orgullosos por nuestros antepasados o por el apellido de nuestra familia sin saber qué clase de familia fueron o qué origen tenemos? Entonces, cuando hablamos de ancestros, estamos hablando de herencias. Y las herencias, hermanos, dice el diccionario que una herencia es el conjunto de caracteres anatómicos o fisiológicos que los seres vivos heredan de sus progenitores. Lo que nosotros reflejamos es entonces un regalo de nuestros padres. Y ayer hablábamos y poníamos un ejemplo en este esquema que usted va a ver ahora mismo ahí, hermanos, en su pantalla. Un ejemplo de herencias ancestrales y su efecto negativo. Fíjese bien. Cam, según Génesis capítulo 9, versos 20 al 26, Cam fue el hijo de Noé. Y el hijo de Noé vio la desnudez de su padre, o descubrió la desnudez de su padre. Algunos comentaristas bíblicos, basados en las raíces hebreas y concatenándolo con Levítico, no sé si es capítulo 4 o qué capítulo fue el que leímos ayer, pero dice, no descubrirás la desnudez de tu madre, porque es descubrir la desnudez de tu padre. Y al hablar de descubrir la desnudez,
de su padre, está hablando de no tener relaciones sexuales con sus padres o con sus hermanos, con sus nueras, con sus yernos, con el cuñado, con la cuñada. Eso está en la Biblia, hermanos, en Levítico. No recuerdo el texto, ¿verdad? Porque ayer fue que, si usted lo quiere ver en el mensaje de ayer, investigue, antes de que usted saque sus propias conclusiones, investigue en la Biblia, por favor. Sí, porque si no investigamos, haz de cuenta que usted está hablando ignorantemente. Entonces, Cam, con mucha probabilidad, hermanos, le faltó el respeto sexualmente a su papá. De manera que cuando Noé despierta y se da con la noticia de lo que su hijo le había hecho, así lo dice la Biblia. Entonces, Noé maldice a Canaán. ¿Pero por qué a Canaán? Porque Canaán era hijo de Cam. Y maldijo la descendencia de Cam. Porque las maldiciones vienen a afectar, amados hermanos, a nuestra descendencia. Los pecados nuestros como padres puede ser que en algún momento no nos lleguen y usted diga, he sido esto y he sido aquello, la mecha, y me he salvado de tantas. Pero usted no sabe si sus hijos o sus nietos van a venir a pagar los platos rotos que usted se echó, oyó. No que oyó, sino oyó lo que he hecho. Entonces, Canaán era hijo de Cam, era nieto de Noé. Y resulta que de Canaán, hermanos míos, oiga bien, yo les voy a dar, aquí están las citas bíblicas. Génesis 10:6 habla de que Canaán era hijo de Cam. Y de Canaán es donde descienden los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los cananeos, etcétera. Eso está en Génesis capítulo 10, verso 15 al 20. Y esos jebuseos, esos amorreos, esos gergeseos, esos cananeos, hermanos, hacían cosas completamente horribles. Hacían cosas aberrantes delante de Dios. Por eso Dios le entregó esas tierras a Israel. Y tenían que exterminar a todos estos cananeos. Pero dice que se extendieron, estos cananeos se extendieron hacia las tierras de Sodoma y Gomorra. Y ahí aparecen otras ciudades. Pero Sodoma y Gomorra fue la capital de la homosexualidad. Fueron lugares donde se practicó, hermanos, las relaciones entre hombres y las relaciones entre mujeres. Entonces, claramente la Biblia no se equivoca cuando dice que los padres comieron las uvas y los hijos, y a los hijos se le entumieron los dientes, o los hijos tienen la dentera. Entonces, mis amados hermanos, la maldición que Noé le profirió al hijo de Cam, que fue Canaán, le llegó a su descendencia. Y llegaron a ser homosexuales, lesbianas, gente que quería tener relaciones con ángeles. Génesis 19:15. Entonces, a nivel de nuestros antepasados, Dios visita, Dios castiga, Dios viene y hace cuentas, Dios registra la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y eso hermanos, es, ¿cómo decirlo? Es algo para mí muy lamentable y muy triste, porque ¿quién no ha pecado, hermano? Adán pecó, Eva pecó, y el pecado de ellos pasó de generación en generación, hermanos, hacia toda la humanidad. Entonces, Éxodo 25 dice que no te inclinarás a ella ni las honrarás, y vuelve a hablar de esta maldición ancestral
Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aborrecer a Dios no solamente es odiarle, sino aborrecer sus mandamientos, aborrecer hermanos, lo que Dios aborrece. O sea, aborrecer a Dios es hacer lo que a Dios no le agrada. Ahora, muchos padres, abuelos y a veces bisabuelos llegan a ver en sus nietos y en sus bisnietos cosas que ellos mismos sembraron en los genes de sus hijos, y aunque no afloraron en los hijos, los hijos que están cerca de ellos, vinieron a aflorar. Permítame o ayúdeme, hermana Olga, para esa palabra aflorar, para ¿cómo decir? Salieron a relucir en los nietos. Entonces los abuelos dicen: ¿cómo va a ser posible? Ese chamaco, mira lo que le está pasando. Sí, pero usted lo activó. No, yo no tengo nada que ver. Claro que tenemos que ver. La Biblia es clara cuando dice esto. Y ahora, ya hablamos de Cam, pero ahora voy a mencionarle la herencia ancestral de Leví. ¿Cómo se cumple, hermanos, la palabra de Dios cuando nosotros la estudiamos y vemos claramente que eso de las maldiciones ancestrales son reales? Y también son reales las bendiciones ancestrales. Es decir, que un padre, un abuelo, una madre, una abuela, una bisabuela o un bisabuelo pueden sembrar bendiciones en su familia, en su descendencia, o pueden sembrar maldiciones. Eso depende de cada uno de nosotros. Y nosotros podríamos lavarnos las manos y decir: no, el chamaco es así, o la muchacha salió así porque ellos quisieron. No solamente porque ellos quisieron, sino porque hay maldiciones que la llevan en su genética, en su sangre. ¿Ha escuchado usted hablar eso que dice: eres sangre de mi sangre? Entonces, la herencia ancestral de Leví, mire, aquí le tengo: Abraham, en Génesis capítulo 14, verso 18 al 20, le dio a Melquisedec el diezmo. No vengo a pedir dinero, vengo a enseñar un principio que tiene que ver con la herencia ancestral. Y Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces, de Abraham, hermanos, a Abraham le nace Isaac en Génesis 21:3. Y luego a Isaac le nace Jacob, Génesis 25:26. Y luego de eso, a Jacob le nace Leví. Y la Biblia dice, hermanos, en Génesis 29:34, en Números 18:21 y en Hebreos 7:9 al 10, ahorita lo vamos a leer, que Leví recibe los diezmos como una herencia ancestral, porque su padre o su ancestro Abraham dio los diezmos a Melquisedec, que Melquisedec es figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí en este pequeño ando un poco lento de mi PC, de mi esquema, hermanos. Gracias, hermana, gracias. En este esquema trato de presentarle cómo desde Abraham hasta la cuarta generación, hermanos, contando a Abraham como una generación, Isaac segunda generación, Jacob tercer generación y Leví cuarta generación, la bendición que llega a Leví, pero porque su abuelo, su tatarabuelo, hermanos,
Fue una persona que amaba a Dios, que tenía fe en Dios. Esto es interesante, mis amados hermanos. Esto es muy importante para nosotros. Deberíamos tomarlo en serio. No deberíamos ni siquiera de dudarlo. Digo pues porque me parece que a veces hay gente que duda y yo no creo eso, dicen. Yo creo que la sangre de Cristo, sí, la sangre de Cristo lo hace, pero tenemos nosotros que ser ministrados. Tenemos que ser liberados de esas maldiciones ancestrales. ¿Cuántos padres, hermanos, hoy no dan lo que le corresponde al Señor y están trayendo maldiciones a sus generaciones, a sus descendientes? No estoy pidiendo dinero. Usted puede hacer con su dinero lo que usted guste. Usted puede dar o no dar. Usted puede creer o no creer. Pero yo le estoy mencionando aquí a un Abraham que dio lo que le pertenecía a Dios, el diezmo. Y aunque a Isaac, bueno, Dios bendijo a Isaac y Dios bendijo a Jacob, pero Dios, hermanos, le dio a Leví la herencia de los diezmos de todo el pueblo de Israel, porque su tatarabuelo fue fiel. Entonces muchos padres traen pobreza, miseria a los hijos, hermanos, porque dicen, yo darle a Dios, no, dar a la iglesia, menos vamos a andar manteniendo al pastor. Yo le voy a dar mi diezmo, le voy a dar al que necesita. Pero usted no puede, perdón por lo que le voy a decir, pero el diezmo le pertenece a Dios. Usted no puede regalar lo que no le pertenece a usted. Usted regale del 90% que le queda a usted. Entonces, digo pues porque hay personas que tienen esas ideas, son unas ideotas, unas ideas muy grandes, ¿verdad? Que tienen, no, hay que apoyar al... Perdón, hermanito, por ese comentario. Abraham da a Melquisedec el diezmo. Génesis 14, 18 al 20 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Mire cómo recibió a Abraham. Lo ministró después de venir de una batalla. Melquisedec ministró a Abraham. Melquisedec es figura, hermanos, de un ministro de Dios. Melquisedec es sacerdote aquí en este verso y representa a Jesucristo. Y dice que bendijo a Abraham diciéndole, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces Melquisedec representa a aquellos ministros que te bendicen con el pan y con el vino, que te ministran la palabra de Dios y te ministran el gozo del Señor, que te bendicen. Usted no puede llevar el diezmo a donde no es, sino usted lo debe dar donde usted se alimenta, donde usted es bendecido, donde usted es ministrado. Y el diezmo se da cuando uno reconoce autoridad. Hay gente que no reconoce autoridad y se come el diezmo, se queda con ello, lamentablemente, hermanos. Y entonces cuando nos vemos en una situación mísera y digamos, hermanos, pobre, ¿verdad? Entonces queremos hasta justificar lo que estamos viviendo, pero la realidad, hermanos, es que no hemos sido fieles. Y cuando no hay fidelidad, no hay pan, no hay alimento en casa. Y dice la Biblia, Génesis 14, 20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso implica muchas cosas, pero eso no es lo que yo quiero compartir hoy. Solamente estoy enfatizando que Abraham le dio a Melquisedec el diezmo. Pero a Abraham le nace Isaac, Génesis 21, 3. Llamó a Abraham
el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. A Isaac le nació Jacob. Génesis 25, 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces ahí encontramos a Jacob. Y entonces, Génesis 29, 30, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. El marido de esta mujer era Jacob, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Y este Leví recibió los diezmos como herencia. Número 18, 21. Dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí tiene usted remas, hermanos, para que usted ministre la ofrenda, ¿verdad?, en la iglesia. Y pues que el Señor nos guíe, ¿verdad? Porque siempre escucho los mismos textos y hay mucho que hablar de los diezmos, hermanos, en la Biblia. Ahora, aquí vemos pues que el Señor autorizó a los hijos de Leví para que recibieran todos los diezmos de Israel por heredad. Pero, ¿cómo por heredad? Porque Abraham fue fiel. Porque Abraham, hermanos, hizo un acto de fe y de responsabilidad, de compromiso, de amor al entregar los diezmos a Melquisedec. Un acto, hermanos, de reconocimiento del ministro que lo estaba cubriendo. Entonces, por cuanto ellos sirvieron en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora, fíjense bien. Ahora se lo voy a comprobar con la Biblia, Hebreos 7, 9 y 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. A ver, cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, en sus lomos ya estaba Leví. En sus lomos. Ya, aunque todavía faltaba para que naciera Leví, Dios sabía que de la descendencia de Abraham vendría Isaac, de Isaac Jacob, y de Jacob vendría Leví. Y dice pues, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. O sea, Abraham fue el que dio, pero Leví estaba siendo visto por Dios. Y como Abraham dio su diezmo, haga de cuenta que Leví estaba dando también su diezmo. Y dice, Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces aquí dice que Abraham era su padre. Pero un padre, hermanos, en la Biblia cuando se habla de los padres, puede ser un abuelo, puede ser un bisabuelo, puede ser un tatarabuelo. Esto es interesante, hermano. La verdad. Quiere que Dios le bendiga, hermana y hermano. Sea fiel al Señor. Sea fiel. No es que yo quiero dinero, hermano. Que tampoco lo rechazamos, ¿verdad? Pero Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir. Yo hace poco veía en el estado de un hermano que decía, aquí yo apoyando a una persona que necesita ayuda, y lo estoy haciendo con el diezmo de mi salario. Y decía, yo no lo tengo que llevar a una iglesia, ni se lo tengo que entregar a un pastor. La ignorancia es tremenda, hermano. La ignorancia nos hace hacer cosas tremendas que van en contra de la palabra de Dios, y pretendemos ser más amorosos que Dios, más justos que Dios. Bueno, continuamos. Cuando se comete pecado o iniquidad, se transmite a receptores.
o la capacidad para que los descendientes practiquen lo mismo. Abraham, en el sentido positivo, hermanos, practicando la justicia, ¿sí?, transmitió a los lomos de Isaac, a los lomos de Jacob, hasta que nació Leví. Y Leví recibió la bendición. Leví vino a cosechar lo que su padre Abraham había sembrado. Aleluya, hermano. Señor, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros nietos, bendice a nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, Señor, y hasta 1000 generaciones sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Y cancela, Señor, aquellos pecados, aquellas rebeliones, aquellas iniquidades que hemos cometido, Señor, y que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos sean libres, Señor, para servirte en el nombre de Jesús. Miren, en Lamentaciones 5:7 dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Wow. Nuestros padres pecaron y han muerto. O sea que, hermanos, ya habían pasado a la historia de sus padres. Y dice, y nosotros seguimos llevando el castigo. A nosotros nos sigue lloviendo en la milpa o sobre mojado. Y usted se ha preguntado, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué toda la vida en la ruina? Usted y yo tenemos que, hermanos, ser ministrados en esa situación de las maldiciones ancestrales. Tiene que ser ministrada la genética de usted para cancelar toda maldición generacional en su vida, en el nombre de Jesucristo. Pero tiene que reconocer a un pastor, tiene que reconocer pastorado, tiene que reconocer a un ministro como un padre espiritual para cancelar toda esa iniquidad, todas esas cosas que le han venido sobre su vida. Y obviamente, necesariamente, clamar porque la sangre de Cristo limpie toda esa maldición. Le voy a presentar algo, hermanos, otro esquema muy pequeño pero muy importante. La herencia ancestral de Abraham a Isaac. Porque Abraham, hermanos, hizo cosas. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y de todas ellas Dios lo levantará. Pero Abraham cometió ciertos detalles. Tuvo sus errores. Tuvo sus caídas. Una de ellas fue que tuvo un amante o una concubina. Claro, con la ayuda de la mujer, ¿verdad? La mujer se lo propuso. La mujer lo ahorilló a tener relaciones sexuales con Agar, y Agar llegó a ser de la sierva de Sara, llegó a ser la amante de Abraham. Esa no me la sabía, pastor. Lea la Biblia, pues, ¿qué significa concubina? Ok, entonces resulta que Abraham dijo que Sara era su hermana en una ocasión y negó que estaba casado y negó que Sara era su mujer. ¡Au! Eso está en Génesis capítulo 20, verso 2 al 7. Años después, cuando crece su hijo Isaac y ya está casado con Rebeca, Isaac dice lo mismo que su padre, que Rebeca solamente era su hermana, que él estaba soltero y que Rebeca no era su mujer. Negó a Rebeca. Eso está en Génesis capítulo 26, versos 6 al 11. Ahora, esto es interesante, hermano.
Porque la forma como tratemos hoy a nuestra esposa, más tarde nuestros hijos van a tratar a sus esposas. La forma machista o la forma amable y cariñosa como tratemos a nuestra pareja, nuestros hijos o nuestras hijas van a ser tratados. Sí, mi hermano. Entonces, mire bien, Abraham dice que Sara es su hermana y niega que es su mujer. Génesis 22 y verso 3. Y dijo Abraham de Sara, su mujer. Estaba casado. Es mi hermana. Wow. Vivimos como hermanitos. No tenemos nada que ver. ¿Cuántos hombres hacen eso para conquistar a otras mujeres? Vivo ahí, pero cada quien por su lado. Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Propició que su mujer, alguien más la pretendiera. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Padre Santo. Entonces, mis amados hermanos, mire cómo dice luego, mas Abimelech no se había llegado a ella, no había tenido relaciones con ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, perdón, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Yo la tomé y la traje a mi harem porque pensé que era soltera. Verso 6, y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¡Wow! Pero todo esto se originó, hermanos, porque Abraham negó a su mujer. ¿Cuántos hombres niegan a su mujer? ¿Cuántos hombres dicen, no, yo no estoy casado? Hay unos que matan a su mujer. Yo soy viudo, le dicen a las mujeres, por tal de conquistar a una joven. No tengo nada que ver con ella, la verdad. Vivimos como hermanos y por los hijos. Y esas cosas, hermanos, se repiten en los hijos. Se repiten. Es transmitido no solamente como por ejemplos. No porque los hijos lo ven al padre como un modelo a seguir. No solamente por eso, sino también se transmite genéticamente. Por la sangre. Isaac también dijo que Rebeca era su hermana y negó que era su mujer. Génesis 26:6. Habitó pues Isaac en Gerar. Mire cómo dice. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Lo mismo que su papá. Porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Mire qué tremendo, hermano. Mire cómo es la genética y cómo es la herencia ancestral, hermano. Hay actitudes que tomamos contra los hijos, contra la esposa, hermanos, en el hogar, porque así vimos cómo trataban a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestra bisabuela, y dijimos, pues así hacer tratar a la mujer. Y algunos tal vez no lo vimos, pero lo traemos en la sangre. Y ocupamos a la mujer como si fuera un simple objeto.
no tiene derecho a nada, no tiene derecho en la casa, aunque ha vivido por años en ese mismo lugar. Es lamentable, hermanos, que hayan padres, ancestros, que hayan enseñado a sus hijos o hayan transmitido estas formas de machismo a sus hijos, a su descendencia. Entonces tenemos que cortar con esos lazos hereditarios en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces cuando esto hace Isaac, niega que Rebeca es su mujer y dice que es su hermana, dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. ¿Cuántos orillamos a nuestras mujeres a pecar? ¿O cuántas mujeres orillan a sus maridos a pecar? Entonces nosotros tenemos que cancelar esos ancestros. Tenemos que cancelarlos en el nombre de Jesucristo. Yo ahorita voy a hacer una oración, hermanos, y voy a pedirle que usted conmigo ore. Voy a pedirle a la hermana Olga, a mi esposa, a mi amada esposa, porque la quiero mucho, ¿verdad? Quiero que ella me permita su celular para ver cuántos hermanos están conectados y saludarlos. Sí. Ok, miren, déjenme entonces saludarles. Ok. Hermano Alan Martínez, Dios te bendiga, saludos. Pido oración por sanidad total de mi esposa, Rafaela Vázquez Loaesa. En el nombre de Jesús de Nazaret, esta noche estamos declarando sanidad sobre la hermana Rafaela Vázquez Loaesa. En el nombre de Jesús, toda enfermedad que tenga sea sanada por el poder de la palabra. También el hermano Leito Isaac Jiménez, en el nombre de Jesús, esta noche venimos cancelando toda herencia genética, toda herencia de maldición, en el nombre poderoso de Jesucristo. Estamos declarando liberación en los genes, en la sangre de aquellos que por fe quieren ser libres, porque dicen, ¿por qué me comporto de esta forma? También, hermanos, la hermana Laila Ochoa Márquez, Dios me la bendiga. Dios bendiga también al hermano Joseph Manuel Argüelles, Alexis Jiménez. Saludamos pues a cada uno de estos hermanos que están conectados, y yo quiero hacer una oración, hermanos, pidiendo al Señor que Él cancele toda maldición, hermanos, y toda conducta, toda actitud, todo carácter, hermanos, que no agrada a Dios, pero que fue heredado y que usted dice, yo no sé qué hacer con esto. Ya ha intentado muchas veces ser libre de esas cosas, pero esta noche en el nombre de Jesús, el Señor trae liberación sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, de su esposo, de su cónyuge, de su pareja, en el nombre de Jesús. Padre, vengo bendiciendo la vida de mis hermanos como un siervo tuyo, como un ministro de tu palabra, con la autoridad que tú me has dado, Señor. Yo vengo, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo, y por la sangre poderosa de Jesús, Señor, vengo pidiéndote que limpies, que liberes, Señor, que canceles toda maldición heredada, Señor. Todo ancestro de maldición sea cancelado en el nombre de Jesús.
de aquellos que creen esta palabra, aquellos que confían en esta palabra, Señor. Estamos pidiéndote liberación de ancestros, de maldición, de herencias, Señor, que trajeron, Señor mío, solamente cosas negativas. En el nombre de Jesucristo se ha hecho, Señor, y a partir de hoy venga un cambio en la genética, en la vida de mis hermanos y en la vida mía, Señor, y en la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, de la iglesia, y aún aquellos que confían en tu palabra. Yo te ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, que esta palabra haga lo que tiene que hacer, Señor, que no vuelva vacía, sino que se cumpla en el nombre de Jesús. Aquellos que están pasando, Señor, situaciones que ellos no entienden, por qué el comportamiento, por qué la conducta, Señor, esa conducta de violencia, esa conducta, Señor, de adulterio, de fornicación, de homosexualidad, de lesbianismo, esa conducta, Señor, que los ha llevado al alcoholismo, a la drogadicción, en el nombre de Jesús, a esa lascivia, Señor, a esa lujuria, a ese adulterio, a esa fornicación, en el nombre poderoso de Cristo y por la sangre del Cordero de Dios, sean limpios nuestros genes, nuestra genética, Señor, nuestras generaciones, nuestros descendientes sean libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga la vida de cada hermano y de cada hermana que se conectó hoy, hermanos. Hermana Mari Morales también, Dios me la bendiga, hermana. Bueno, damos gloria al Señor por su palabra, hermanos. El día de mañana vamos a continuar con este tema. Gracias, mujer. Gracias a Dios por su palabra. Para el día de mañana, hermanos, les esperamos a partir de las 8 de la noche. Esté pendiente, ahí a veces nos atrasamos unos minutos, pero sí estamos en esa responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Que el Señor me lo bendiga. ¿Perdón? Alberto Frías, Dios te bendiga, Carlitos, hasta donde estés. Esperamos en el Señor poder pronto presentar al bebé y conocerlo, pues, a Carlitos. Así que me lo saludas al niño y saludas a tu amada compañera. Que Dios les bendiga abundantemente. Que pasen buenas noches.